disciplinas implicadas en el análisis del discurso. El hecho lingüístico se ha convertido en un tema de gran interés para muchas disciplinas que se sitúan dentro del ámbito de las llamadas ciencias humanas y sociales. Crystal ofrece una lista de 15 campos interdisciplinarios en los que los saberes lingüísticos se articulan con otras disciplinas. La antropología lingüística se ha interesado especialmente por la relación entre lengua, pensamiento y cultura. Lo que desde esta posición se plantea es que existe una estrecha interdependencia entre las lenguas y los miembros de los grupos culturales que las hablan. La etnografía de la comunicación plantea que la competencia lingüística se ha de entender como una parte del conjunto de conocimientos y habilidades que componen la competencia comunicativa y a su vez parte de la competencia cultural. Una de las tareas de esta disciplina es comprender las normas de carácter sociolingüístico que subyacen en la diversidad de las comunidades del habla. Esta visión centra su atención en la interacción comunicativa, entendida como el lugar a partir del cual se pueden entender las relaciones sociolingüísticas de los distintos grupos humanos. Para la etnografía de la comunicación, lo que caracteriza o cohesiona a un grupo humano es el hecho de que comparten un repertorio verbal y comunicativo, y unos patrones de uso que son variados y heterogéneos. La cohesión existe únicamente cuando se establecen redes de comunicación estrechas y estables entre las personas. La sociología se interesa por comprender la realidad social desde una perspectiva micro, a partir de la observación, la descripción y el análisis de las acciones que llevan a cabo las personas en sus quehaceres cotidianos. El interaccionismo simbólico es una corriente de la microsociología que sitúa en primer plano el papel que desempeñan las interacciones en la vida social. Plantea que hasta las conversaciones más informales pueden verse como rituales, a través de los cuales nos presentamos a nosotros mismos, negociamos nuestra imagen y la de las personas con quienes interaccionamos, así como negociamos el sentido y el propósito de nuestras palabras y acciones. La etnometodología parte de la constatación de que como seres humanos participamos de forma regular en múltiples circunstancias que poseen una estructura compleja y elaborada, que requieren una serie de conocimientos previos y que ponen en funcionamiento un bagaje de expectativas como un esquema para la interpretación de lo que es obvio pero no se nota. Desde esta perspectiva se plantea que la realidad se construye, se recrea, se mantiene y las personas se involucran día a día. El análisis de la conversación ha centrado su atención en el estudio de la conversación cotidiana, no planificada ni orientada a un fin establecido, mucho menos negociada previamente por sus participantes. Su objetivo fundamental es descubrir la estructura del habla, entendida como una actividad que se construye de forma coordinada entre quienes participan en ella. Los analistas de la conversación se plantean como un objetivo fundamental descubrir de qué manera los turnos del habla se constituyen y se articulan como la base organizativa de las conversaciones. La sociolingüística internacional se interesa básicamente por describir la mecánica interlocutora. Este enfoque se ha utilizado para analizar las interacciones que se producen en todos aquellos aspectos de la vida social, en que quienes participan en los encuentros interactivos mantienen entre sí una relación desigual, ya sea porque pertenecen a dos culturas o porque pertenecen a diferentes grupos socioculturales y por lo tanto tienen sistemas de valores y visiones del mundo que les hace comportarse de una forma diferente a la hora de realizar procesos de inferencia para la interpretación de todo lo que sucede en las interacciones en las que participan. La sociolingüística pone interés en el papel de las interacciones comunicativas de los individuos como el motor principal de la adquisición y desarrollo de la lengua. Plantea la importancia de la participación activa en intercambios comunicativos variados para el desarrollo de las capacidades lingüísticas, pues para esta disciplina el lenguaje, como capacidad propia de los seres humanos, no se desarrolla si no se vive en sociedad. El pensamiento filosófico se ha preocupado del lenguaje y del papel que esta capacidad desempeña en la vida de los seres humanos. Sus principales temas de estudio son el origen de la lengua, su relación con el pensamiento y la manera en que las palabras permiten o dificultan el acceso a las ideas y a su expresión. Wittgenstein argumentó sobre la importancia del uso público del lenguaje para la construcción del significado. Para él, toda significación se construye a través del lenguaje, con y en los espacios públicos de la expresión. Afirma que hablar una lengua consiste en participar activamente de una serie de formas de vida que existen gracias al uso del lenguaje. La teoría de los actos del habla. Desde esta teoría se considera que hablar es hacer, por lo tanto, hace una clara distinción entre lo que se dice, la intención con la que se dice y el efecto de lo que se dice. Sitúa el proceso de la interpretación de intenciones en el marco de la conversación y como consecuencia se incorpora factores sociales y cognitivos al estudio de los enunciados.
La teoría del principio de cooperación pretende ofrecer una explicación a la manera en que se produce cierto tipo de inferencias basadas en la forma de enunciados convencionales y no convencionales, sobre lo que no está dicho pero que sin embargo se quiere comunicar. Centra su atención en el estudio de los procesos inferenciales que los hablantes activan para entender los enunciados a partir de formas que parecen transgredir los principios racionales que se supone que las personas respetamos para poder cooperar y comprenderlos con relativa facilidad y agilidad. La teoría de la relevancia trata de ayudar a entender cómo se producen los procesos de inferencia en el seno de la dinámica convencional. Pretende explicar el funcionamiento de los mecanismos cognitivos en la emisión y sobre todo en la interpretación de los enunciados para que éstas se realicen un máximo de eficacia. La pragmática se ha convertido en una forma de acercarse a los fenómenos lingüísticos de cualquier nivel, siempre y cuando se tengan en cuenta los factores contextuales. La lingüística funcional recoge la tradición de los lingüistas del Círculo de Praga y determina 3 macrofunciones del lenguaje: la ideacional, por la que se representa conceptualmente el mundo; la interpersonal, por la que se manifiesta la interacción social; y la textual, por la que se realiza la capacidad de los hablantes de hacer operativo un sistema de lengua adecuado a las finalidades y el contexto. El aporte de esta disciplina es importante para un análisis del discurso, porque contribuye a definir el contexto como una unidad semántica imbricada en un medio social. La lingüística textual plantea el estudio de las unidades comunicativas que trascienden los límites oracionales para explicar el contenido temático de los textos. Se ha enfocado en el estudio de las propiedades que definen al texto como coherencia y cohesión y la búsqueda de una clasificación de los tipos de textos. La teoría de la enunciación recoge los aspectos de la construcción del sujeto discursivo y de las inscripciones del sujeto en sus enunciados, como la modalización y la polifonía. Ha contribuido a delimitar el modo como el uso de determinados elementos de la lengua manifiesta tanto el grado de implicación del enunciador y el enunciado, como la orientación argumentativa que adquieren los enunciados al conectarse entre sí en las secuencias discursivas. La retórica clásica se reconoce como una de las primeras teorías que se plantearon el estudio del texto y la relación entre hablante, orador y su audiencia. Su recuperación se ha originado de 2 vertientes: la nueva retórica y la semiótica. La nueva retórica ha realizado una revisión de la argumentación como teoría del razonamiento práctico, y la semiótica literaria ha reorganizado las categorías de la locución. Estas 2 vertientes han ayudado a revalorizar la retórica e incorporarla al análisis del discurso. Estos diversos enfoques y disciplinas implicadas en el análisis del discurso no solo no son excluyentes, sino que se complementan y permiten una fácil integración para la comprensión de un fenómeno tan complejo como el lenguaje humano.